Después les voy a hablar del recetario y vamos a hacer todas las preguntas periodísticas, si se puede decir. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cómo lo escribió? Para poder entender. Después vamos a hablar de la producción tan fantástica que hizo el Instituto Caro y Cuerdo del libro, que también tiene mucho trabajo y tratando de hacer una imagen que fuera de acuerdo al texto original. Y finalmente un cierre. Esto es un tesoro que está en mi familia por más de 146 años. Las recetas fueron hechas por la madre de mi tatarabuela. Yo no sé exactamente cuál es el término para madre de tatarabuela en chonto, chonzo. Yo me metí en internet en el diccionario de la Real Academia y no existía ningún término, por eso que no me atrevo a escribir, pero ese es el más común. Se lo escribe a su hija, y lo que yo me he dedicado es a hacer una cantidad de notas anecdóticas de las cosas curiosas que encuentro, de los ingredientes, de los procesos de la época, qué estaba pasando, los tipos de recetas, cuándo se usaban. En la introducción estamos hablando de la política para el conocimiento, la salvaguardia, el fomento de las cocinas tradicionales de Colombia. ¿Qué significa eso? Mira, eso es una cosa muy importante y los pilares son varios. Primero es la tradición. ¿Qué significa tradición? Viene del latín transdere, que es transmitir. Son unos ritos, una cultura, algo que hace único a una sociedad, a una ciudad, a una civilización. Entonces, a través de la cocina, esto se está pasando. En este caso del recetario, la madre le escribe a la hija. Después de relación el contexto con qué está pasando alrededor, qué productos son fáciles de conseguir, qué crece en donde están ubicados y qué acceso tienen, qué métodos para cocinar. Todas estas cosas dan identidad, como les dije, a un pueblo, a una sociedad. Y el ministerio está haciendo un trabajo a través de patrimonio para poder entenderlo, guardarlo, y aquí estamos para difundirlo, que eso es lo que nos identifica como colombianos. Aquí está una foto del recetario y su abuela, María Isabel Núñez, y mi abuela Sofía. La que está con la foto del vestido de novio es mi tía Sofía. Ella fue la que me inculcó la curiosidad por este libro. Ella lo tenía guardado en la familia. Y como bien lo decíamos en la imagen anterior, esto es algo que se va transmitiendo femeninamente. Y ahí van todas las mujeres hasta que llego yo. Yo soy el único en la familia que me llamó la atención y dije, ve, esto es muy interesante. Mi tía Sofía me regaló el recetario mío. Yo no tengo hijos ni hijas, entonces con la condición de que cuando yo muera se lo dé a una de sus nietas. Hay que continuar. Seguimos muy en contexto con la cosa. ¿Por qué lo escribe? En la primera página dice para el uso exclusivo, y se lo escribe cuando se casa su hija. Tiene un afán de poner por escrito lo que yo considero que es el secreto de ella para la felicidad. Cómo ser feliz en el matrimonio, cómo agradar, y lo hace a través de la cocina. Y a través de la cocina las personas pueden expresar afecto, su cariño. Hagan la ópera de Wagner, La Valquiria, y en 1871 casualmente comienza la Belle Époque. Como todos sabemos, una época fantástica en el arte, la música, la pintura, etc. Para nosotros en Colombia, en 1863 estaba la Constitución de Río Negro, que eran los Estados Unidos de Colombia, y fue un liberalismo extremo. Abolieron la pena de muerte, la libertad de expresión, en fin, muchas de las cosas que tenemos nosotros, Elena, y hay un grabado de los vapores. En esa época ya habían vapores por el río Magdalena trayendo mercancía. Aquí les muestro, me va a tocar acercarme porque ya no llevo. Yucados, cómo está escrito el texto. Si ven, la letra es impecablemente
hecha, no comete errores, no tiene ningún error gramatical, ningún tachón, es totalmente formal. Más adelante vamos a comenzar a leer las recetas. Usan manteca de Bordana, de Bélgica, y resulta que hacen los viajes largos en los barcos. Estamos hablando de un pueblo, Río Magdalena, con gran humedad, 1871, sin refrigerio, todo se dañaba. Pero después decía, la mantequilla puede ser del país. La señora también tenía su lado humilde. Queso de Flandes también, que lo hacían relleno, le abrían un hueco, lo rellenaban. Hay evidencia que usaban levadura, y también levadura agria, o puede estarse hasta 3 días en adobo. Entonces también mostraba la dificultad de conseguir los productos y que tenían sus soluciones y no lo pueden hacer inmediatamente. El dulce de uvas será mejor que las uvas sean del día, muy natural, muy fresco. La señora salía a escoger sus uvas como hacen los descendientes de árabes, que hacen sus uvas de parra y tienen en su patio, y ellas seleccionan cuidadosamente las óptimas. Las medidas, dice, para casabe dulce, un real. Entonces aquí muestra evidencia de lo cercano que estaba todavía a la colonia española. Todavía han pasado, qué sé yo, 60 años, pero todavía estaban las medidas de un real. En las almojábanas teníamos ingredientes. Caspiroleta, que eso es parecido a un sabajón o un ponche crema, utilizaba 40 yemas. Entonces, cuando hacía esta receta, ¿para cuántas personas? ¿Para qué ocasión? En las galletas de sal, 30 huevos. Hay, nota con la I latina, hay harina que solo aguanta 32 o 34 huevos. La sopa cuajadas, 30 huevos, 20 huevos, etc. Entonces, eran ocasiones muy especiales y para mucha gente. Si ustedes tocan con sus dedos el tacto, imprenta patriótica de 1900, es una joya también. Llena de secretos, de recetas que no están estandarizadas, sino son los secretos de la cocinera y sus formas y sus propias maneras de hacer lo que mejor le sabe preparar. La transmisión de ese conocimiento también, cómo se constituye en un patrimonio de la familia. Y ahí vemos cómo la mamá le ofrece a su hija lo mejor que puede en esa época una mujer tener como cualidad, y es saber cocinar muy bien, precisamente por lo que tú decías, por esa complacencia, lo que significa la comida para nosotros los humanos, no solo por los sabores, sino por el amor que se le deposita varios de esos ingredientes que ellos nos dan. En fin de cuentas, ahí Manuel en un momentico nos hizo una clase de patrimonio culinario, de las características de las cocinas tradicionales regionales de nuestro país, y te agradecemos mucho porque fuiste muy juicioso y tu presentación estuvo muy linda. Yo personalmente me siento muy complacida que nuestro director haya apoyado un proyecto tan bonito como este, y esperamos que Alberto lo siga haciendo, porque realmente, como yo les mencionaba, este tipo de cosas constituyen parte fundamental de nuestro patrimonio en Colombia, un patrimonio que está en riesgo de desaparecer precisamente por la influencia de esas otras cocinas y la globalización de la alimentación, pero que en este país se resiste, y hay muchos proyectos en Colombia que merecen un lugar y una espectacular edición como la hizo el Caro Cuervo. Hay que agradecer al Caro Cuervo por ese trabajo tan bonito que hizo. Y bueno, yo te quiero agradecer porque eres un digno representante de esas personas que con lo que hace y con lo que enseña salvaguarda el patrimonio culinario de este país. Muchas gracias. Yo solo quiero explicar por qué estoy aquí, básicamente, porque no soy cocinero. La Dirección de Patrimonio maneja todo el patrimonio de la nación, que mucha gente todavía vincula con los monumentos nacionales, que es ese patrimonio que podemos tocar. Afortunadamente, en los últimos años el concepto de patrimonio ha cambiado muchísimo, particularmente a partir del año 2003, cuando la UNESCO reconoce el patrimonio inmaterial como parte fundamental de los pueblos y como una de las expresiones culturales importantes que hay que rescatar. Colombia se suma muy rápidamente a ese esfuerzo. En el año 2008 ya tenemos una ley que incorpora la noción de patrimonio, y de hecho Colombia puede inscribir manifestaciones, también como edificios, dentro de la lista representativa del patrimonio cultural.
Eso no implica que el director de patrimonio pueda hablar de cocina, de fiestas, de arquitectura, de historia y todo, pero sí me parecía importante pues que entendieran porque para la dirección de patrimonio es pertinente también todas esas manifestaciones inmateriales. Ahora, una de las dificultades que encontramos particularmente con la política que ya mencionó Ángela sobre la cocina tiene que ver con el hecho de algo que mencionaba Manuel en su exposición, y es esa dificultad para graduar la temperatura en el horno, porque básicamente se cocinaba con leña y con carbón. Si ustedes leen el código de policía que acaban de publicar, pues está prohibido hoy en día cocinar con leña y con carbón. Entonces hay muchas decisiones que en este momento toma el Estado colombiano que prohíben que ciertas prácticas tradicionales se puedan seguir haciendo. Entonces, si probablemente Manuel fuera juicioso y tratara de cocinar como la época del sur, al final, bueno, no sé, tendría que sacar la olla de barro, sacar la cuchara de palo, la tabla para cortar, bueno, el pollo ya sabemos que es carísimo, pero bueno, los dulces, y prendería el horno, pues ya sea la leña o carbón, y si aquí hubiera un representante del INVIMA, me estaría recordando que él estaría infringiendo todas las normas que en este momento de higiene está defendiendo el INVIMA, porque lo primero es que ya está prohibido, pues ya les mencioné, cocinar con carbón, está prohibido utilizar ollas de barro, no se recomienda para nada utilizar implementos de madera, y todas estas decisiones estatales justamente van en contravía de ese patrimonio que queremos defender. Si siguen las cosas como van, probablemente tendríamos que acostumbrarnos a comernos el tamal en celofán, porque seguramente también la hoja de bijao no cumple con esta norma de higiene. Y eso es algo que sucede absolutamente con todas las manifestaciones del patrimonio. Si alguna vez han ido al paisaje cultural cafetero y se han montado un jeepado, pues ese es un jeep de los años 40 y 50 que no pasa ya la prueba tecnomecánica para un carro del año 2010. Si deciden construir en una casa en adobes y van a Barichara, etcétera, etcétera, pues no cumple con el código de sismoresistencia que está pensado para estructuras en concreto. Y así podría hacerles una lista tremenda que yo creo que daría para un segundo tomo de la Historia Universal de la Infamia, pues porque va contra todas las manifestaciones culturales. Hace poco inscribimos dentro de la lista del patrimonio la partería, por ejemplo, pero yo sí me muero de ganas de sentarme con el ministro de Salud y hablar de la partería, a ver cuándo el Sistema Nacional de Salud colombiano va a reconocer la partería como una opción también para una mujer. Y pues países como Inglaterra, España o Canadá ya lo hicieron, pero esas son batallas que nos toca apenas empezar a dar si realmente queremos defender el patrimonio, porque el patrimonio se mueve justamente en esas excepciones que a veces no entendemos, ¿sí? Porque partimos del hecho de que todos los colombianos son iguales y hablamos de una realidad muy bogotana, ¿sí? Porque si ustedes salen de aquí y se van al Amazonas o al Baupés o a La Guajira o a Tenerife, se van a encontrar realidades muy diferentes a las que nosotros vivimos cotidianamente. Y justamente debo confesar, eso es lo que hace maravilloso el trabajo que hacemos de la Dirección de Patrimonio y ser director de patrimonio, porque se confronta uno permanentemente con esas otras realidades. Alguna vez hablando con Jorge Orlando Melo, él me dijo que él tenía una colección de recetarios en la Luis Ángel Arango que juiciosamente yo me fui a buscar y nunca encontré. Después dije, pero oye, ¿y esas recetas, eso que tú me contaste? Y no, sí, estábamos en el proceso de compra y no sé qué, y al final no concretamos, solo pudimos comprar unos, pero no tanto como yo quería. Y la verdad es que el encuentro con Manuel fue completamente fortuito. Estábamos en una comida y yo tenía muy presente esa historia de Melo, y cuando él me dijo que tenía ese recetario, le dije, oiga, no, hay que publicarlo de una vez antes de que usted se arrepienta o antes de que le pase algo de este recetario y eso se pierda irremediablemente, pues porque realmente es muy frágil ese conocimiento que una mujer puede llegar a transmitir a través de un documento como ese, y porque también va un poco en contravía de la manera como se transmiten los conocimientos en los oficios, porque los oficios se transmiten oralmente. Generalmente, cuando una persona aprende a cocinar, es delante de su mamá, de su abuela o de alguien, y le sigue simplemente el ejemplo. Y eso para las personas que vamos a la universidad es complicadísimo de entender, pues porque venimos de un mundo en el que siempre nos dicen que para ser alguien hay que publicar un libro o toca sacar un paper, unas cosas de esas, y familiarizarnos con esa otra manera verbal de transmitir el conocimiento es súper sospechoso. Y debo confesarles, y siempre cuento la misma historia, que hay un cronista español que pasa muy cerca de Tenerife en el siglo XVIII, en el siglo XVII de hecho, que se llama Lucas Fernández de Piedradita, y él dice
hay un sitio aquí que hay unos indígenas que se llaman los zenúes, o por lo menos así les dicen, que tocan un instrumento que a mí me parece que suena muy parecido a la gaita, y adicionalmente son muy buenos orfebres. Si ustedes van hoy en día, pues 4 siglos después a este sitio, si pasan por Ovejas o por San Jacinto, les van a encontrar unos señores que todavía hacen los instrumentos que suenan como la gaita, ya les dicen gaitas. Y si van a Mompox, que también es cerca de aquí, como ya lo dijo Manuel, hay unos señores que son orfebres que hacen una filigrana que es increíble. Y si tratan de encontrar un documento escrito de cómo ser gaitero, o cómo ser una gaita, o cómo ser orfebre, no van a encontrar nada, porque es un conocimiento que ha pasado durante 4 siglos, de persona en persona. Así que encontrar un recetario es completamente atípico, porque seguramente se esperaba que las siguientes generaciones eran las que iban a transmitir ese conocimiento verbalmente, y eso lo hace pues doblemente valioso, porque finalmente sí es la recopilación de un conocimiento que una familia pues a las orillas del río Magdalena tenía. Tenerife, pues sí, como lo menciona Manuel, pues sí fue una ciudad muy importante durante el periodo colonial. Seguramente por eso Bolívar consiguió novia ahí. De hecho, la iglesia es del siglo XVII y es patrimonio nacional también, así que tenemos una doble responsabilidad con Tenerife, pues por conservar su patrimonio. Yo de verdad le agradezco a Manuel no solo la exposición increíble, sino la disponibilidad que ha tenido siempre para trabajar de la mano del Ministerio de Cultura y sobre todo del Instituto Caro y Cuervo. Como él lo menciona, el libro se hace en la imprenta patriótica, que yo no sé si alguna vez han ido, pero eso queda saliendo por la autopista en la Hacienda Hierbabuena. Ellos todavía utilizan el sistema de litografía, y por eso los invitaba a que tocaran las hojas, porque realmente están hechas con la presión, es decir, uno puede sentir esa huella que dejan las letras. Y pues al final también es una apuesta por salvar ese otro oficio que está constituido en la litografía. Y ya para terminar, contarles que desde el Ministerio de Cultura estamos trabajando justamente en una política para salvaguardar los oficios vinculados con las artes y el patrimonio, porque vivimos en un país en donde la formación técnica y tecnológica de los oficios está subordinada a la formación universitaria, y justamente lo que queremos hacer es que las personas que van a la universidad y las personas que aprendan un oficio tengan su propia ruta formativa, porque son complementarias pero son diferentes. En países como Alemania o como Suecia o como Austria, los técnicos son muy importantes y llegan a un nivel de maestría que es reconocido al mismo nivel que un nivel profesional que puede tener un arquitecto o que puede llegar a tener un ingeniero. Esa es una labor que apenas estamos empezando a recorrer en Colombia, y ojalá pues algún día Manuel tenga la posibilidad de, cuando sea maestro ya cocinero reconocido, legarle ese conocimiento a otros aprendices y a otras personas que van a encontrar un puente directo a ese Tenerife del siglo XIX, de 1871, con quizás como la línea más directa que tenemos con la memoria, que es la lengua, es el paladar. Es increíble, pero si ustedes alguna vez hablan con alguien que vive en el exterior, la nostalgia siempre pasa por el sabor. Yo no oigo a nadie que diga, qué falta que me hace caminar por la Séptima o visitar la catedral. No, siempre es, no, que el tamal, el buñuelo, el pan no sé qué, el pan de yuca. Y pues sí creo que lograr salvar, y ojalá tú implementes este recetario, porque lo más importante sobre todo es que se use. Así que por eso decidimos regalarle el libro a todos aquellos que quieran recibirlo, pero sobre todo con el compromiso, ojalá, de que puedan por lo menos hacer uno de esos postres para salvaguardar ese conocimiento que para la Dirección de Patrimonio sobre todo, y para este esfuerzo que hemos hecho, es lo más fundamental y lo más importante. Yo de verdad les agradezco a todos por haber venido, ya no voy a decir nada más, y los dejo pues para las preguntas que espero le hagan a Manuel entonces. Gracias. De este recetario, o sea, que has puesto en práctica, que podemos disfrutar, porque estoy segura que ya lo has hecho. Sí, como les mencioné, la mayoría son postres. Entonces, el postre que sacamos de aquí, que es la receta, que ahí lo llaman yucadas en el libro. Hoy en día en Santa Marta le dicen enyucados. Y es un coco rallado crudo que se cocina yuca rallada con coco rallado, queso costeño, mantequilla y el horno. Y ese es uno de los platos que tenemos y es muy popular. Yo soy de profesión ingeniero aeroespacial e ingeniero industrial. Entonces le he metido todos los procesos y logré hacerlas, porque eso se hace con los
ralladores que venden en los mercados, que es una hojalata que te cogen un clavo y le dan y abren los huecos. Si no haces el enyucado con eso, no te sale la contextura ideal, que es cauchuda, si me puede utilizar la palabra. ¿Perdón? ¿Y el INVIMA qué dice? Entonces logramos encontrar un proceso muy parecido que respeta esa técnica, porque utilizando otros implementos, porque si lo pone un procesador de comidas, eso lo licúa, lo hace cubitos microscópicos y no tienes esa cantidad. Si lo haces en otro rallador, no sé. Entonces en este momento solamente tengo ese postre y tengo la yuca. Para ver nuestro patrimonio culinario. Entonces fíjense cómo rescatando un poco estas recetas de familia y este recetario en particular, ustedes pueden comprender, no solo llevarnos a la época de su chonzo, sino de que entendamos qué es lo que significa la cocina. La cocina, por supuesto, y esta es una muestra de eso muy importante, no solo son las preparaciones, es todo un contexto, son los productos, son los utensilios, son las técnicas, son las medidas, es la forma en que estas mujeres transmitían su conocimiento. Entonces este es un ejemplo maravilloso del patrimonio culinario de Tenerife y del Caribe colombiano. Manuel, acá. Gracias por el libro. Quizá no venga al caso, pero ¿a usted no le gustaría de pronto trabajar una novela, escribir una novela? Pues me baso en Laura Esquivel como agua para chocolate. Y es chévere mezclar pues como esos platos describiéndolos. No, mira, la idea que tengo en este momento no es precisamente eso de tener una heroína y una novela con los nudos, los desenlaces y la conclusión y crear una historia en torno de esto. Lo que sí quiero es desde la parte histórica poder recrear un día basado exclusivamente en el testimonio escrito. Por eso yo le daba las notas que decían: esta señora a las 9 de la noche está haciendo un pan, son las 2 de la mañana, está en función del pan, ¿qué hace el esposo? ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué tiene que hacer el día? ¿Va a misa? No sé. Entonces sí he pensado en eso, pero pienso más bien como si tuviéramos una máquina del tiempo, una fotografía que nos permitiera ir y ver cómo se vestían, cómo era el ritmo de vida, cómo llevaban los productos, cómo se almacenaban, cómo se cocinaban, qué celebraban, etc. Pero por ese lado sí. Gracias. Primero que todo quiero darte las gracias porque creo que hace parte del patrimonio de todos los amarios y de Colombia. Y quería preguntarte cuál es tu receta favorita del libro. Gracias. Precisamente el enyucado sigo con el mismo tema porque lo he comido desde niño y me trae muchas memorias del olor en el horno, de todos esos aromas, del proceso de rallarlo con mucho cuidado, de no rallarse uno mismo. Me acuerda a mi niñez, me acuerda a mi madre. Gracias. Lamentablemente llegué tarde, no sé si lo que voy a preguntar ya lo dijeron, pero el Ministerio de Cultura ¿tiene algún proyecto más ambicioso para reproducir algo tan importante como la investigación de Manuel en otras regiones del país, en los que de pronto pudieran colaborar personas así de inquietas y con tanto conocimiento de sus familias, en donde se reproduzcan estos recetarios y de verdad podamos conservar el patrimonio oral, porque no hay otra manera, ¿no? Y yo pienso pues que lo que ustedes están haciendo es muy importante y mucho más si tiene una proyección. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio del año 2012, tiene una política para